Quisiera pedirles, por favor, que oren conmigo. Padre, nosotros te queremos pedir que tú vengas en medio nuestro y tu espíritu se pasee alrededor de nosotros y que tú tomes tu palabra revelada y digas la palabra y sea la luz en nuestras mentes y corazones. Di la palabra para que tu palabra pueda tener efecto y poder y convenza de pecado, de juicio, de justicia. Di la palabra, Señor, para que otros seamos reanimados con lo que ya hemos creído, con tu evangelio. Te pedimos esto, Señor, para tu gloria y nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Los niños son de esos seres posiblemente que más ternura nos generan cuando nosotros los contemplamos. Tener un bebecito en los brazos es de las cosas que, en especial a las damas, le hace sentir como, De verdad, uno ve la ternura en los bebés y ve inocencia. Yo estoy seguro que aún personas muy, muy, muy malas como Hitler, Mao Zedong y todas esas personas cuando eran bebés eran encantadores. ¿De acuerdo? Hasta ellos eran encantadores a esa edad. Y a nosotros nos afecta de forma muy especial cuando escuchamos de que cosas malas le suceden a los bebés. Uno dice, no debería suceder cosas malas a los bebés. Son tan tiernos, tan inocentes, tan indefensos, Ahora, a decir verdad también, los bebés, además de que son tiernos, son unos seres poco civilizados, salvajes a veces, que en especial a los padres, cuando los llevamos a la casa, cuando yo tuve a mi primera hija, yo me acuerdo tenerla en la clínica, y ella sonaba como un gatico. Era como... Y uno decía como, pero ¿por qué que la gente se queja de eso? Eso es un gatito. La segunda noche salió un león. Y los padres, cuando llegan a la casa y lo tienen cerca o tienen reproductores que escuchan lo que está pasando en el cuarto, comienzan a escuchar un... Y uno dice, no. Y se calma un momentico y de repente... Y uno va y lo carga y en especial el papá lo agarra y cree que eso va a hacer algo. Y el niño... Y a veces uno lo carga, lo pone así y comienza a hacerle así y de repente disfruta de 5 segundos de silencio. Y uno piensa que es que ya él se cayó, pero no, es que se quedó así. Y cuando usted lo ve hacer... Y usualmente es una cosa que los pone así. A los bebés solamente le importa una cosa en la vida. Escuchen esto, futuras madres. Yo sé que ustedes han escuchado y han visto cómo la gente se pone tan afanosa por la habitación del bebé. Dejar la habitación preparada, colores bellos, mariposas o barquitos, textos bíblicos. La cuna. Al bebé no le importa eso. En especial a las niñas, ahora le ponen unos lazos, que es un lazo que es acompañado por un bebé. Y eso al final solamente funciona para usted mostrar en Instagram qué bello es su bebé. Pero a su bebé no le importa eso. Le importa muy, muy, muy poco. A su bebé solamente le importa una cosa.
leche. Son obsesivos, compulsivos con la leche. Cuando ellos se pegan de la mamá por primera vez, Dios lo diseñó de una forma extraña porque dentro de la barriga ellos nunca bebieron leche, nunca se pegaron de ningún sitio, pero Dios los diseñó para que cuando ellos se pegaran de ahí, y les encante. En un par de ocasiones a mí se me ocurrió cargar a uno de mis hijos sin camisa, en lo que la mamá llegaba y yo lo cargaba y era gracioso tratarlo de ver pegarse de mí. Y yo decía, no vas a encontrar mucho ahí. Y después que se frustraban por no encontrar nada, entonces me agarraban los vellos del pecho y era como ¡ah! Y no eran nada tiernos, realmente. Porque los bebés fueron diseñados por Dios para ser obsesivos con la leche, para desearlas desesperadamente. Y de hecho, no solamente Dios creó al bebé para que tuviera ese impulso hacia la leche, sino que preparó la leche para que fuera el alimento perfecto para el bebé. Alguien dice, la leche materna es un elixir para la salud del bebé. Sus beneficios son pronunciados especialmente para los prematuros. Dice, en primer lugar, la leche materna es una fuente de nutrientes esenciales que se adaptan perfectamente a las necesidades del bebé. Les provee las proteínas, grasas, carbohidratos y vitaminas que necesitan adecuadamente. Pero no solamente le provee alimento. La leche también contiene anticuerpos que los fortalecen en su sistema inmunológico, de modo que ellos puedan estar protegidos de infecciones y de enfermedades. Los bebés no sabían eso, pero fueron traídos con ese chip. Yo quiero leerles un pasaje ahora, con el cual yo quiero que ustedes graben esa obsesión compulsiva que tienen los bebés. Y nosotros usemos esa imagen para recordar lo que el apóstol Pedro nos habla acerca de cuál debería ser nuestra relación con la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ustedes se acuerdan del? Bueno, Pedro dice, hermanos, con esa misma intensidad, con ese mismo deseo, nosotros debemos procurar la leche espiritual no adulterada. Y esa leche espiritual no adulterada, como dicen a nuestra versión de la Reina Valera, otras traducciones suplen y dicen realmente lo traducen como la leche pura de la palabra. Se asume que lo que está haciendo referencia es a la palabra de Dios. En muchos pasajes de las Escrituras nosotros podemos ver cómo se le da a la palabra ese atributo de ser un alimento. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo que dijo que no solamente vivirá el hombre, sino de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor? Se habla de que Job, Jeremías y otros de los profetas comían las palabras de Dios. Bueno, lo que yo quiero usar en el día de hoy es este pasaje para nosotros ver cómo se supone que nosotros crezcamos en santificación, crezcamos para salvación. Y déjenme ponerles como contraste otra ilustración que nosotros a veces usamos de la palabra del Señor, con la cual yo no estoy en desacuerdo porque entiendo sus bondades. Pero algunos hermanos, buenos pastores, se refieren a la palabra como el manual del fabricante. ¿Han escuchado alguna vez esa ilustración que dicen que la palabra de Dios es como el manual del fabricante? Yo no estoy en contra de esa ilustración. Yo lo puedo entender en el sentido de que aquí está quien fabricó todas las cosas, habló algo de su diseño y de su propósito, así que nos puede servir para entender la creación, nosotros y la salvación.
Pero a mí no me gusta la idea de hablar de un manual, en especial entre dominicanos. ¿Por qué? Porque los dominicanos no leemos manuales. Eso no sirve para nada para los dominicanos. De hecho, primero, no lo leemos. Segundo, los dejamos a un lado hasta que nos damos cuenta que puede ser que lo necesitemos. Y usualmente la forma en la que nosotros leemos los manuales es como esperando que así aparezca una imagen de lo que nosotros estamos necesitando. Luego que nos buscamos así y no aparece nada, entonces vamos al índice. A ver si en el índice habla acerca de nuestro problema. Y a veces yo creo que nosotros tratamos la Biblia así. No como el lugar donde Dios nos dice cómo hizo las cosas y cómo las diseñó, sino que nosotros la dejamos a un lado. No la leemos al menos que nos demos cuenta que tenemos un problema, y eso es importante porque muchas veces tenemos problemas y no nos damos ni cuenta. Así que nos damos cuenta que estamos en un problema y de repente usted comienza a hacer devocionales rarísimos, esperando como que el Señor lo dirija. Eso era lo que tenía el Señor para mí hoy. Y así no funciona. No se supone que funcionen las Escrituras. ¿Qué yo quiero poner en su mente hoy? Que por la naturaleza del libro que nosotros tenemos, como hablaba nuestro hermano Noah, la revelación de Dios, por la relevancia del libro, como hablaba nuestro hermano Alan, ¿qué nosotros deberíamos hacer? Cultivar un deseo obsesivo, compulsivo hacia las Escrituras. Y déjenme aclararles algo. La Biblia, cuando dice que nosotros crecemos para salvación, cuando dice aquí que esa palabra nos hace crecer para salvación, déjenme hacer una aclaración importante. No nos está diciendo que nosotros vamos a obtener más salvación o que a través de nuestro crecimiento nosotros llegamos a la salvación. Y de eso voy a hablar un poquito más tarde, pero eso es lo primero que quisiera poner en su mente. ¿Cómo nos cambia? ¿Cómo nos transforma la palabra? Según Primera de Pedro. Yo quisiera poner delante de ustedes que la palabra nos transforma porque por la palabra nacimos de nuevo. Por la palabra nacimos de nuevo. Todos nosotros nacimos con una constitución, con una naturaleza pecaminosa, inclinada hacia el mal, según las Escrituras, hijos de ira, indispuestos hacia Dios. Y el instrumento que Dios usa para hacernos nacer de nuevo, para convertirnos en una nueva persona, para regenerarnos, para cambiar nuestra naturaleza, es la palabra. Y fíjense cómo Pedro usa el lenguaje en su epístola, usa repetidamente el lenguaje de nacidos o nacidos de nuevo. En el capítulo 1, versículo 3, él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Más adelante, en el versículo 14, él se refiere a como hijos obedientes. No os conforméis. Fíjense cómo en la cabeza de Pedro, esta idea del creyente como un hijo, como un bebé, y por haber sido renacido a una esperanza viva, por ahora ser hijos de Dios, entonces se espera ciertas cosas de él, como no os conforméis a los deseos en los que antes estaban. Fíjense en el versículo 17, dice, y si invocáis por Padre, el énfasis en somos hijos, porque somos renacidos para Dios. Y miren de una forma más clara o explícita en el capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y más adelante en el versículo 25 dice, y esta es la palabra que os fue predicada.
Mis hermanos, ¿ustedes saben cómo Dios levanta muertos espirituales, personas que andaban en sus delitos y pecados conforme a los deseos, en su ignorancia, y de repente los concibe de nuevo en el espíritu a través de la palabra predicada? Como decía nuestro hermano Noah esta mañana, hay tantos lugares donde esta palabra no ha llegado en su idioma. Y a veces nosotros pensamos que porque ellos no la tienen, bueno, no le va a pasar nada. Eso pone una urgencia en nosotros. Si de verdad nosotros creemos que es a través de esto que las personas llegan al nuevo nacimiento y llegan a ser hijos de Dios, entonces nosotros debemos de esforzarnos en que esas personas reciban la palabra en su idioma y escuchen de la palabra. Así que, mis hermanos, la primera cosa es ¿por qué la palabra es importante para nuestra transformación? La primera, porque por ella nacimos de nuevo. Sin ella, sin la predicación clara de ella y sin el Espíritu Santo obrando a través de ella, seguiríamos siendo muertos espirituales indiferentes a Dios. Ahora, la segunda cosa por la que nosotros somos transformados es porque la palabra nos hace crecer, que es el énfasis que hace el pasaje que yo le quiero mencionar hoy, el de 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis por ella para salvación. Y como les decía anteriormente, no piense que cuando dicen crecemos para salvación es que nosotros nos hacemos más salvos. De ninguna manera. O obtenemos la salvación. En el mismo 1 de Pedro, Pedro es enfático diciendo en el capítulo 1, versículo 4, que nosotros somos salvos mediante la fe, no mediante el crecimiento. Esto es importante. Nosotros somos salvos por medio de la fe, no por medio del crecimiento. Y más adelante, en el versículo 21, para el versículo 21 del capítulo 1, Pedro ha estado hablando de cómo Dios ha estado obrando en Jesucristo a través de la obra redentora de Jesucristo, de modo que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Fe y esperanza, no crecimiento. Eso es importante. Nosotros no somos salvos por crecer. Ahora, somos salvos para crecer. Y eso es crucial. Cambiar eso es cambiar el evangelio. ¿Qué significa la salvación? ¿Por qué a veces nosotros no podemos confundir? Es que nosotros tendemos a pensar que salvación es solamente nos vamos para el infierno y Dios nos salvó del infierno. Pero la salvación en las Escrituras es un término mucho más amplio que eso. La salvación en las Escrituras significa no solamente que Él me salvó de mi condenación, sino que Él me salvó de la esclavitud del pecado. Ya yo no le sirvo al pecado. Entonces ahora puedo comenzar a experimentar una vida libre en Dios. Así que cuando Él está hablando de crecer para vuestra salvación, más bien es diciendo, ¿cómo tú puedes disfrutar de todas las cosas que Dios ha preparado para ti? ¿Cómo tú puedes llegar a ser esa persona que Dios tiene diseñado para que tú seas? ¿Cómo tú puedes lucir más parecido a Cristo ahora? Y yo quisiera leerles, solo tomar del Salmo 119. Ustedes conocen del Salmo 119 y seguro han oído que además de que es el capítulo más largo de todas las Escrituras, es un capítulo dedicado a precisamente la palabra de Dios, el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y déjenme leerles lo que dice este salmo acerca de cómo la palabra de Dios nos cambia y en qué sentido nos cambia. Primero, nos cambia en nuestra forma de pensar. Fíjense cómo dice, le voy a leer solamente algunos versículos del Salmo 119. Dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque míos son para siempre. Fíjense esto. Una forma en la que la palabra nos cambia es haciéndonos sabios. Pero miren la condición.
Fíjense la apropiación que tenía este hombre de la palabra. Míos son para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Ustedes quieren crecer en sabiduría? ¿Quieren crecer en discernimiento? ¿Quieren crecer en inteligencia? ¿Quieren que los adultos los vean y digan, pero qué muchacho tan sabio? Haz de la palabra tu meditación. Y no solamente la meditación de lo que ustedes leen. Yo no sé si ustedes tienen el libro aquí, meditaciones o lecturas matutinas, y ustedes abren eso, lo leen en 5 minutos y pago, medité hoy. Eso no es meditación. Meditación es pasarse el día. Meditación venía de una palabra hebrea que era más o menos como repetir o estar hablando. ¿Ustedes han visto personas que hablan sola? En especial cuando están estudiando y se mantienen recordando algo. Eso es meditar. Entonces tú quieres llegar a ser más sabio que tus maestros, más sabio que ancianos. Medita en la palabra el día entero. Luego dice, entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. La exposición de tu palabra imparte luz, da entendimiento a los sencillos, que era algo de lo que hablaba nuestro hermano Alan en la exposición anterior. Hermanos, la palabra nos ha prometido que cuando nosotros nos metemos en ella y bebemos de ella y comemos de ella, va a cambiar radicalmente nuestra forma de entender el mundo. Va a ayudarnos a entender cosas que viejos no han entendido porque están en la mentira y están en oscuridad. Así que de esa manera nos cambia la palabra. Primero cambia nuestra forma de pensar. La palabra cambia nuestros afectos. Y esto para mí es sumamente importante enfatizárselo. Porque a veces nosotros en la iglesia podemos hacer mucho énfasis en aprender de la palabra, memorizar la palabra, meditar en la palabra, estudiar la palabra, compartir la palabra. Pero no necesariamente hablamos de cómo la palabra debe cambiar mis afectos, mis deseos, mis inclinaciones, lo que yo amo, lo que yo valoro. Si tú no has experimentado crecimiento en tu vida espiritual, a pesar de que tú has leído libros, a pesar de que tú has estado bajo buenos predicadores, posiblemente tiene que ver con que tú no has puesto atención a cómo la palabra tiene que cambiar tus deseos. Y fíjense cómo este hombre hablaba acerca de sus deseos y la palabra. En el Salmo 119 igual, versículo 16 dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 20, quebrada está mi alma anhelando tus ordenanzas todo el día. Es como, yo quiero saber de ti. Y te estoy esperando que estoy quebrado. En cierta forma, por lo que decía nuestro hermano Alan, de cómo el botellón de agua nos cae encima. Versículo 47, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de plata y de oro. Y eso suena lindísimo en un salmo. Pero lo que él está diciendo es, yo prefiero leer tu palabra y atesorar tu palabra que tener mucho cuarto. Yo te hago la pregunta, ¿es eso verdad? Porque algunos de ustedes preferirían tener mucho dinero y llegar al cielo de achepa, pero con cuarto aquí y la gloria allá. Y ustedes se ríen porque saben que es verdad. Pero fíjense lo que dice este salmo. La forma en la que nosotros realmente crecemos es cuando llegamos a apreciar
No el libro en sí mismo, sino lo que contiene el libro, lo que representa el libro, lo que me enseña el libro, lo que me revela el libro. Es más importante que el dinero. Dice en el versículo 97, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. A veces nosotros tenemos dificultad con sacar 10 minutos en la mañana para abrir el libro y buscar del Señor. Y este hombre dice, porque yo amo tu ley, yo me paso el día entero pensando en ella. Todo el día, no es que él era pastor, él estaba dedicado a ser pastor y ese era su trabajo. No era que él no hacía nada, es que todo en su vida él lo conectaba con la palabra y reaccionaba según la palabra. Versículo 162 dice, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Usted sale allá afuera y se encuentra en una cartera 20,000 pesos tirada y usted dice que no aparezca el dueño. Y usted se queda viendo y, bueno, no apareció nadie. Dice aquí, yo haberme encontrado con tu palabra es mejor que haberme encontrado con un tesoro. De esa manera, se supone que la palabra de Dios cambie nuestros deseos, cambie lo que nosotros valoramos. Cambie de tal forma lo que nosotros valoramos que incluso la palabra transforme, no solamente mi mente, mi entendimiento, transforme mis afectos, transforme mis relaciones. Fíjense en el mismo Salmo, dice, aborrezco a los hipócritas, empero amo tu ley. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Apartaos de mí, malhechores, porque he guardado los mandamientos de Dios. Aborrezco y desprecio la mentira. Fíjense esto, este pasaje puede ser incómodo porque uno dice, cóntrale, pero que él odia a la gente. Que él odia a los malhechores. Lo que él está queriendo decir es, yo no quiero tratos con ellos. Y ustedes posiblemente digan lo mismo. Sentado ahí pueden decir, no, pero ¿y a quién le gustan los hipócritas? No, y los malhechores, a mí no me interesan los malhechores. Sin embargo, ¿saben qué? Las series que ustedes ven posiblemente esté llena de malhechores. Y promuevan y glorifiquen a malhechores, a ladrones. Hoy día las series, antes, en mi tiempo, las series se dedicaban de un policía bueno que tenía éxito y agarraba a los malos. Hoy día las series se tratan de hombres malos en contra de otros que son más malos. Y hacen que uno sienta aprecio y empatía por ellos. ¿Ustedes saben lo que nosotros deberíamos reaccionar? Yo no quiero saber de los malhechores. Yo no quiero saber de serie o de película o de canciones cuando se enfatiza algo que va contrario a la ley de Dios. Porque no tiene sentido yo decir que yo amo la ley de Dios y cantar algo que va completamente a la ley de Dios. Es como decir, y hay gente que a veces tiene ciertas hipótesis. Yo no estoy de acuerdo con la letra, a mí lo que me gusta es la música. ¿Sí? Imagínense que es de su mamá que estaba hablando. ¿Usted igual le cantaría mal de su mamá porque lo que le gusta es la música? No, habría un sentido de repulsión, de molestia. ¿Saben qué, mis hermanos? A eso es que nos mueve la palabra. De esa forma es que nosotros debemos desear la palabra, para que cambie en nosotros nuestros valores, nuestros deseos, de tal forma que nosotros no toleremos la hipocresía, ni el engaño, ni la mentira. Y no solamente en otros, como vamos a ver más adelante, en nosotros mismos. Pero la palabra no solamente cambia mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de relacionarme, también transforma mi conducta, la cambia. El versículo 9 dice, ¿cómo puede un joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra.
Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. ¿Y saben qué, mis hermanos, amigos? Muchas veces nosotros no entendemos esta dimensión de no pecar contra Dios. No entendemos qué significa eso de no pecar contra Dios, no plenamente. Y déjenme enseñarles el versículo 1 en Primera de Pedro capítulo 2, en el mismo pasaje que estamos, justo antes de decirnos, deseen como niños la leche, deseen como niños recién nacidos de la palabra. Justo antes dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación o detracciones. Fíjense lo que está diciendo ahí. Toda malicia, y ahí no se refiere a hacerle maldad a otro. En el contexto, fíjense algo, en el contexto, uno pudiera esperar a veces pecados muy relacionados y odiados o detestados por los jóvenes, cosas como la fornicación, la pornografía, cosas vulgares como el asesinato, el robo. Pero Pablo no habla de nada de eso. Miren de lo que él habla. Malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones. ¿Qué son detracciones? Difamación, hablar mal del otro. El chisme es una detracción. Así que miren a lo que está apuntando este pasaje. En este pasaje, Pedro nos está diciendo, nosotros tenemos que lidiar no solamente con los pecados claros, con los pecados obvios, con los pecados que todo el mundo detesta. Él dice, mis hermanos, ustedes tienen que lidiar con sus deseos. Cada uno de esos pecados son internos. Nadie los ve, excepto las detracciones o el chisme. Eso se hace concreto uno hablando. Pero después todos los demás, la malicia, la envidia, la hipocresía, está guardadito en nuestro corazón. Y miren el énfasis que él hace en toda malicia, todo engaño. ¿Saben por qué a veces nosotros no crecemos? No crecemos a pesar de que estamos en una iglesia, a pesar de que tenemos años escuchando la palabra. Porque realmente nosotros no estamos dispuestos a desechar todo pecado. Esa nos dice, desechen todo pecado. Toda especie de malicia, toda especie de engaño, toda especie de detracción. Toda. ¿Saben lo que a nosotros nos pasa con el pecado, lidiando con el pecado? Que somos muy buenos escogiendo de cuáles me arrepiento. Pero hay algunos que guardo. Hay algunos de los que yo no estoy dispuesto a cambiar. O no los veo tan serios. O no me dan tanta vergüenza. Mis hermanos, según este pasaje, estar en una iglesia, estar escuchando la palabra, venir a conferencias y no estar dispuesto a desechar todo tipo de pecado. Desecharlo, abandonarlo, repudiarlo, rechazarlo, no te va a dejar crecer. No te va a dejar crecer. Así que yo quisiera preguntarte ahora, ¿qué pecados? ¿Cuáles pecados tú has decidido dejar parcialmente en tu vida? Quitar una buena parte, pero no todo. Porque ese pecado es el que te está manteniendo un enano espiritual. Así que tú quieres crecer, tú quieres ser transformado por la palabra. Bebe la palabra, busca la palabra, exponte a la palabra de modo que cambie tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de relacionarte, tu forma de conducta. Pero comienza desechando toda especie de mal. Si hay algo que hace la palabra, es mostrarnos
como decía Noah esta mañana, mostrarnos quién es Dios, su carácter. Pero no solamente hace eso, sino que nos muestra quién somos nosotros, nuestra falta de carácter y nuestra necesidad de Cristo. Así que yo quisiera poner delante de ti esto. ¿Tú quieres ser realmente transformado? Tú solamente necesitas una cosa: tener una obsesión compulsiva por la palabra y obedecer esa palabra. Porque ¿saben por qué a veces nosotros no crecemos? Porque ponemos nuestra confianza en otros alimentos que no son la palabra. Por ejemplo, ¿saben un alimento que a veces nosotros creemos como que nos va a ayudar a crecer? Las conferencias. Y uno puede decir, ¿y usted no está en una conferencia? Sí, las conferencias son geniales. Siempre y cuando ustedes entiendan de qué se trata. Porque hay veces que nosotros venimos a las conferencias y salimos sumamente impactados con el sermón y uno sale determinado y la conferencia se terminó el sábado y uno está animado y usted va a ver que el domingo yo sí me puse para esto, pastor, y el miércoles está igualito. Y después uno se decepciona porque dice, bueno, no son la conferencia, entonces yo tendré algo porque ni siquiera... ¿Tú sabes lo convencido que yo salí el sábado? Pero ¿tú sabes por qué es eso? Porque tú pensabas que este momento te iba a cambiar para siempre. Y no me malentiendan, hay momentos en una conferencia donde uno puede entender ciertas verdades que me cambian. Pero solamente me cambian, ¿saben para qué? Para abrir mi apetito y yo seguir en la palabra. Esta palabra que tú has oído hoy de forma intensiva no te va a servir para mucho pasado mañana. Así que tú tienes que regresar a la palabra y seguir chupando, y seguir bebiendo, y seguir gritando como un bebé. Porque si no, te vas a desnutrir, no vas a crecer realmente. Así que deja de poner tu confianza en conferencias o en predicadores. Y saben que uno debe de tener cuidado cuando escucha a ciertos predicadores, en especial a predicadores que a uno le gusta. Porque uno a veces sale confundido sin querer del sermón. A veces uno sale asombrado. ¡Wow! ¡Qué predicador! Uno viene a escuchar la palabra. ¿Saben para asombrarse con quién? Con Cristo. Ojalá sea un excelente predicador. Ojalá no sea aburrido. Ojalá usted no se duerma. Pero muchas veces usted llega aquí y es chocado por la forma del predicador. Pero usted cree que realmente ha sido la palabra que lo chocó. Pero no fue la palabra. Fue el predicador. Así que no ponga su confianza ni en conferencia ni en predicador. Céntrense en qué fue lo que me chocó hoy. ¿Qué verdad bíblica me iluminó hoy? ¿A qué mandamiento yo estoy comprometido a seguir hoy? ¿Qué pecado yo tengo que desechar hoy y ni siquiera me estaba dando cuenta que lo estaba guardando para mí? ¿Saben por qué a veces nosotros no crecemos a pesar de que tenemos muchísimos años en el Evangelio? Porque leemos y no entendemos. Leemos rápido. Leemos para leer. Hay veces que uno tiene el hábito de, bueno, yo leí la palabra. ¿Y qué entendiste? No mucho, no, pero yo la leí. ¿Ustedes saben qué, mis hermanos? Según Mateo 13, cuando Jesús habla acerca de cómo nosotros funcionamos con la palabra y nuestra reacción a la palabra, Él dice que cuando alguien escucha la palabra, sea predicada o sea leída, sea oída por algún radio, televisión, YouTube, y no la entendemos, es como si el diablo la quitara. Escuchen esto importante. Yo sé que hay algunos de ustedes, seguro que sí, porque en Santo Domingo los hay. Hay unas hermanas que ponen la radio y el día entero suena Radio Eternidad o suena Radio yo no sé qué, y el día entero se pasan oyendo la palabra. Pero no tienen chance de sentarse y evaluarse y decir, la palabra que yo oí fue fenomenal.
pero déjame ver cómo yo la aplico a mi vida. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? ¿De qué yo me tengo que arrepentir? ¿Qué yo tengo que cambiar? ¿En qué yo debo de confiar en el Señor? Pero uno se pasa oyendo sermones lindos. Y los sermones lindos no cambian a nadie. Son los sermones que usted entiende, que usted abraza y que usted aplica. Así que puede ser que tú lo que tengas que dejar de hacer es dejar de oír sermones. No tantos. Coge menos sermones. Entiéndelo mejor. Abrázalo mejor y aplícalo mejor. Y eso te va a dar crecimiento. Ahora, ¿saben también por qué nosotros no crecemos a veces? Porque leemos no para conocer a Dios. Leemos para terminar con algo. Y hoy nuestro hermano mencionaba que cuando nosotros leemos es buscando a Dios. Nosotros debemos estar buscando qué me dice esto de Dios, qué me habla esto de mí y cómo yo debería responder a esta palabra. Y yo sé que a veces es difícil, porque uno está en el libro de Reyes, en Levítico, y son historias como distantes a uno. Y ahí es donde viene lo difícil de yo sentarme y tratar de entender. Pero entiendan esto, mis hermanos. Si nosotros no leemos con la intención de conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos y entender nuestra necesidad de Dios, no vamos a cambiar. Ahora, otra razón por la que a veces no cambiamos es porque nos distraemos. Nos distraemos. Ustedes escuchan la palabra aquí, o la escuchan el domingo, salen sumamente animados, pero inmediatamente alguien dice, hey señores, vamos hoy para el cine. Y usted comienza a hacer oficio, va para el cine, va a hacer algo. El lunes comienza el trabajo, comienza la jornada de trabajo, comienzan los afanes, comienzan los estudios, vienen los exámenes. Y en medio de todo eso, la palabra que escuchó se traga, es tragada y se pierde. Entonces, nosotros necesitamos leer la palabra, estudiar la palabra, procurar la palabra y mantener la palabra y la atención en la palabra de una forma indivisible. De modo que todo cuanto yo lea, yo lo conecte con mi vida. Y mi vida, yo trate de entenderla conforme a la palabra. Y finalmente, nosotros, a veces, puede ser el caso de algunos aquí, que no crezcan por la palabra, porque realmente no han gustado, no han probado de la benignidad del Señor. En el versículo 3 de nuestro pasaje dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. La condición es para que ustedes puedan tener ese paladar hacia la palabra y ese gusto y esa obsesión compulsiva hacia la palabra. ¿Saben cuál es el prerequisito? Primero, haber probado, haber gustado lo bueno que es Dios, su bondad, su gracia. Y miren, yo sé que seguro ustedes han escuchado, ay, Dios sí es bueno. Pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre yo decirle lo rico que es el chocolate y usted haber probado el chocolate. Hay un mundo de diferencia entre usted saber, no, yo sé, porque yo he oído que ese chocolate es buenísimo, a usted probar el chocolate y decir, ahora es que yo entiendo por qué que dicen que esto es bueno. Y puede ser que algunos de ustedes realmente no hayan probado de lo bueno que es el Señor. Puede ser que algunos de ustedes simplemente se han acostumbrado a escuchar que Dios es bueno, que es misericordioso, pero ustedes no han entendido qué significa. Usando el mismo pasaje de Pedro, en el mismo texto de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, él dice, según el previo conocimiento de Dios Padre
él dice, nosotros fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Fíjense esto pasó antes de la creación. Antes de la creación, Dios estaba pensando en qué iba a hacer con nosotros. Y cuando Él escogió, cuando Él eligió, Él dijo, para obedecer a Jesucristo. Pero para que ellos puedan obedecer a Jesucristo, yo voy a necesitar primero rociar sangre de mi Hijo. Para que estos sean mis hijos, yo voy primero a tener que entregar a mi Hijo. Y por eso Pedro dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Puede ser que tú no hayas entendido qué significa haber recibido la misericordia de Dios. El que tú estabas perdido en delitos y pecados. Y que Dios en su misericordia se encarnó. Se hizo hombre. Y fue a una cruz y fue rociada su sangre. Para luego Él resucitar y entonces nosotros tener una esperanza real. Pero no solamente eso, sino que nos dio una herencia. En Hebreos, en un pasaje que leíamos esta mañana, dice que Cristo iba a ser heredero de todas las cosas. Pero resulta que en su gracia no solamente Cristo es el heredero de todas las cosas, sino que ahora Él la va a compartir con todos los suyos, con todos los que Él vino a ser hermanos. Y fíjense que dice, esa herencia está reservada. Pero uno pudiera decir, bueno, me tienen la herencia reservada allá. Pero ¿y si yo no llego? Versículo 5. Y que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Esa herencia está para ti y tú vas a llegar. Y a veces nosotros escuchamos eso y decimos, sí, yo sé que yo voy a llegar. Yo me sé esa doctrina. Y es mala, puedo discutir. Y se la puedo explicar a otros, la seguridad de mi salvación. Y resulta que tú no saboreas la seguridad de tu salvación. Resulta que la seguridad de tu salvación no te deleita. Porque para ti es solamente una doctrina que tú discutes y te sirve para ganarle a otros. Y más adelante, Pedro sigue hablando. Y hablando acerca de cómo nosotros fuimos redimidos, dice en el versículo 19 a 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa. Y fíjense el adjetivo, sangre preciosa. Para nosotros simplemente es sangre. Porque tú no has entendido el valor de esa sangre, el poder de esa sangre, el significado de esa sangre. Para ti no es sangre. Pero la sangre de Jesucristo es preciosa para todos aquellos que se le es aplicada. Y miren esto, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que se manifestara en los últimos tiempos, por amor a vosotros. Ese plan no fue un plan de emergencia que Dios dijo, la entolló Adán. ¿Qué vamos a hacer? Desde antes, Él lo había planificado. Y en el cumplimiento del tiempo era como que el hijo estaba esperando, ok, Padre, ¿cuándo es? Y fue movido por amor a vosotros. Miren, ustedes pueden entender por qué Dios los ama. De verdad, ustedes tienen buenas razones para que Dios los ame. Yo espero que todos hayan dicho no, y no enfático, porque yo no encuentro buenas razones para que Dios me ame.
yo me harto de mí mismo. A veces me canso de mí mismo. Y Dios, conociéndome, no se cansa. Y Él determinó guardarme y salvarme de mucho antes. Y dijo, yo lo voy a amar. Y a mi Hijo amado, en quien yo tengo toda mi complacencia, lo voy a entregar por Él. ¿Sabes qué? Puede ser que tú no crezcas por la palabra, porque tú no aprecias esto. Tú no has gustado de esto. Así que lo primero que tú vas a necesitar hacer para que realmente la palabra te comience a hacer crecer, eso es lo que decíamos al principio. Primero te tiene que hacer nacer de nuevo. Y Dios ha determinado que sea la exposición del Evangelio usada por el Espíritu Santo que te haga despertar. Y yo quiero poner delante de ti de nuevo esto. Si tú has venido a ser hijo de Dios por causa del sacrificio del Hijo de Dios, entonces despierta, anímate y vea la palabra. ¿Saben que en el Salmo 119 uno lo pudiera leer y leyéndolo uno se sienta incluso un poco asfixiado por este tipo? O sea, ¿quién es este tipo que dice que ama la palabra, que guarda la palabra, que medita en la palabra? Y uno lo puede sentir casi un superhombre. Ustedes saben cómo termina el Salmo 119 y es con lo que yo quiero terminar. Dice, pronta esté tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, porque tu ley es mi deleite. Viva mi alma para alabarte, que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque me he olvidado de tus mandamientos. Y no puede decir, pero espérate. ¿Cómo que un hombre que se pasó 100 y pico de versículos hablando y exaltando la palabra y diciéndole que la amaba, ahora resulta la última idea del pasaje es, yo soy una oveja perdida, yo necesito que tú me busques porque yo me olvido de tus mandamientos? Y yo quisiera poner ese pensamiento en ti hoy. Si tú no has estado experimentando deseo por la palabra, deseo de que la palabra cambie, transforme tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de relacionarte, tu forma de conducirte, considera que posiblemente es porque tú estás guardando pecados. Has decidido no desechar toda especie de pecado. Y anímate a leer la palabra. Puede ser que algunos de ustedes tengan 20 años en la iglesia y hoy día sean niños de 3 años espirituales. Y eso es decepcionante. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Comienza hoy a beber de la buena leche. No te desanime por eso. No piense, es que ya yo debía haber superado eso hace tiempo. ¿Sabe qué? Sí, debí de haberlo hecho. Pero recuérdate que tú no eres salvo por tu crecimiento. Tú eres salvo para crecer. Y en las misericordias del Señor, Él busca a todas sus ovejas, aun a las necias, a las tontas y a las difíciles de crecer. El Señor nos ayude a tomar la palabra que revela a Dios, que es relevante al día de hoy, pero que nosotros no solamente la veamos como algo importante, algo bueno. Incluso tengo deseo de leerla. Yo no conozco a nadie que diga, no, yo no quiero leerla. Todo el mundo desea desearla. Yo te quiero animar a que tú hagas un compromiso delante del Señor. Te arrepientas y busques de su palabra todos los días. Todos los días.
No solamente leerla, entenderla, dejar que ella cambie tu forma de sentir, lo que tú valoras, lo que tú esperas, lo que tú anhelas, y luego que cambie tu conducta. Porque el Señor se lo merece y para eso nosotros fuimos salvos. Vamos a orar. Padre, nosotros te rogamos, te imploramos que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a como niños recién nacidos, desear desesperadamente tu palabra. No quisiéramos estarnos alimentando de muchas otras cosas que no son tu palabra y que no dan crecimiento. Aún muchas cosas que son buenas, pero que realmente no promueven la piedad. Ayúdanos, Señor. Usa tu palabra predicada por 3 débiles instrumentos hoy para que tu espíritu muestre su poder obrando a pesar de los débiles instrumentos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Con las palmas. El cielo y tierra, creaste con tu voz, con tu palabra engrandeces tu nombre, oh Señor. Tu palabra es vida y poder, por el poder de tu palabra me revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, que arda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuya ahora soy, Señor. Oh, cuando amo tu palabra, es lámpara a mis pies, me guarda en todos mis caminos, más dulce que la miel, una espada poderosa y como vive y siempre fiel, por el poder de tu palabra me revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, que arda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Eterna es tu palabra, la única verdad, es recta y perfecta y nunca pasa. Me limpia y santifica, me da seguridad, deseable más
Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por haberte revelado en tu palabra, Señor. Y nosotros queremos reconocer que tú has exaltado tu palabra al igual que tu nombre, Señor. Y tu palabra es santa al igual que tú, porque procede de ti. Glorificando a tu pueblo, identificando esta congregación que estamos aquí, reconociendo el poder de tu palabra. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Y su pueblo dice, amén.